Hola, buenas tardes. Empezamos con el programa científico de hemodiálisis, con las ponencias de hemodiálisis. El primer ponente, bueno, recordarle a todos que son 7 minutos para exponer el tema, 2 minutos de preguntas, y aquellos que quieran realizar alguna pregunta, hay 4 micrófonos habilitados en la sala, ¿vale? Empezamos con la primera comunicación, que son las variaciones de la conductividad y del sodio plasmático durante las sesiones de hemodiálisis secundaria y el cambio de monitor, presentado por el doctor Berseta, Servicio de Nefrología y Trasplante Renal de Hospital Clínic de Barcelona. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Lo primero, agradecer la selección del trabajo por la organización. La verdad que nos hace mucha ilusión y además nos hace ilusión porque trata de un tema que en algún artículo dice que es a neglected issue, que es el líquido de diálisis, ¿no? Que se va hablando, pues el citrato, a veces el calcio, pero no sabemos bien nunca cómo acabar de ajustar. Y bueno, para introducir un poco y siguiendo en esta línea que decía, ¿no? Pues que las diferencias entre el sodio que prescribimos y el que de verdad estamos utilizando no son muy bien estudiadas en general y que hemos caído un poco en esta talla única, que es la prescripción fija de sodio en las unidades de diálisis. Sin embargo, sabemos varias cosas. Sabemos que el delta de sodio, que es la diferencia entre el sodio postdiálisis y el prediálisis, y que es un factor clave en el balance en los pacientes en hemodiálisis, pues cuando superamos un valor absoluto de esta diferencia de 4 milimoles, sabemos que los pacientes tienen mayor mortalidad. Y otra cosa que sabemos es que hay una importante variabilidad entre individuos, pero no intraindividuo, ¿no? Y esto va un poco a favor de ese famoso set point o sodio de referencia de cada paciente. Ahora. Y bueno, lo que hemos hecho en este trabajo y el objetivo era que pues, hemos tenido la oportunidad de probar los nuevos monitores de Fresenius 6008. En nuestra unidad trabajamos con todos los pacientes con 5008 y lo que quisimos es comparar pues, el impacto que tiene el cambio de la máquina, del monitor, sobre la conductividad real medida y el sodio plasmático pues, al inicio y al final de las diálisis, dejando el resto de parámetros de la pauta de diálisis sin modificaciones. Hicimos un estudio en 106 pacientes en el que evaluamos 2 sesiones de diálisis, una con cada monitor, y evaluamos estas variables. Ya, bueno, todos los que conozcáis este monitor, pues tenemos esta pantalla del menú de líquido de diálisis, en el que nosotros podemos modificar el sodio de la prescripción, también el bicarbonato, y con esto pues sabemos que el sodio es el principal actor en la modulación de la conductividad y podemos pues, definir la conductividad que queremos. Y además tenemos una pestañita de tratamiento que a partir de los 20-30 minutos nos va diciendo cómo va cambiando el sodio plasmático por dialisancia iónica. Por la misma dialisancia iónica, a ver si... Así que ahora... Por este mismo método de dialisancia iónica, el monitor 6008 incorpora un nuevo módulo, que es un módulo de control de sodio. En este trabajo no hemos activado el módulo para controlar el sodio, solo hemos querido ver qué pasaba. Y aquí en rojo lo que veis es que, aunque lo hace igual por dialisancia iónica y lo hace a partir de esos mismos 20 minutos, sí que el algoritmo nos permite saber el sodio prediálisis y el sodio en plasma calculado por dialisancia iónica en todo momento. Y además podemos ver cuál es el balance del sodio total durante la sesión y cuál es la parte difusiva de este balance. Hicimos esta comparación con los diferentes concentrados que tenemos en la unidad. Estas son las concentraciones de los diferentes iones en cada uno de ellos. Y los resultados que encontramos es que con una misma pauta de diálisis, el sodio inicial de los pacientes cuando utilizamos una 5008 era más bajo que cuando utilizábamos la 6008 y lo mismo, el final también era más bajo con una 5008 que con una 6008. Luego los pacientes iban ganando sodio más sodio interdiálisis y además intradiálisis, ¿no?
Y este delta de sodio, este valor absoluto de diferencia de 4 milimoles, pues cuando utilizábamos los monitores 5008, en un 6% de los pacientes nos pasábamos, pero cuando utilizábamos ya el nuevo monitor 6008 era en un 22% de los casos. Hemos dicho que esto se relaciona con peores resultados clínicos. Y esta variabilidad en el sodio plasmático que veíamos en global también lo estudiamos con los diferentes concentrados y vemos que la variación era consistente, ¿no? Que siempre con 5008 el sodio era algo más bajo que con 6008, tanto en prediálisis como en postdiálisis. Decíamos antes que el sodio es el principal factor que modula la conductividad, pues paralelamente, si el sodio durante las diálisis es más alto, también lo es la conductividad, ¿no? 0,15 puntos de diferencia estadísticamente significativa. En cuanto a su vida clínica, pues independientemente del concentrado utilizado, como decíamos, estas diferencias eran similares y no hubo ninguna incidencia clínica ni destacable, ni episodios de hipotensión, ni calambres, ni mayor sed en los pacientes, al menos que nos reportaran. Y las conclusiones de este trabajo, pues bueno, que el cambio de monitor sin ninguna otra modificación se asocia a un aumento de la conductividad y del sodio plasmático y además de un incremento en el delta de sodio de nuestros pacientes. Y queremos que pues conocer este hecho y haberlo confirmado nos permite individualizar la prescripción de sodio, ajustar los valores de sodio del dializado en tiempo real intradiálisis y encontrar pues, lo que buscamos, ¿no? Que es una diálisis isonatrémica, que nos permita eliminar la ganancia interdiálisis y también evitar la carga intradiálisis, que es el objetivo final que tenemos. Y bueno, esto es un estudio preliminar para saber un poco cuál es la situación con el cambio de monitor antes de darle al botón y activar este nuevo módulo que nos permite el biosensor. Y gracias. ¿Alguna pregunta por parte de la sala? Sí. Doctor Bover. Bueno, felicidades por la presentación, Jordi Bover. Me pregunto, basado en mi ignorancia, una cosa es que esta variación de sodio, ¿no? con una medida que tiene su variabilidad, ¿qué implicación tiene esa significación estadística respecto a una posible significación clínica? Sí, pues esto es un gran tema, ¿no? Porque parece que las diferencias son estadísticamente significativas, pero parecen pequeñas, ¿no? Sin embargo, una cosa, y por eso lo hemos remarcado, pues es, por ejemplo, este delta de sodio, ¿no? Que en un porcentaje mucho mayor de pacientes teníamos un delta de sodio fuera del que se ha demostrado que reduce la mortalidad, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es un estudio muy preliminar que hay que seguir estudiando, saber si de verdad el sodio que mide este biosensor es el real y ver qué pasa, ¿no? Y qué nos aportará este módulo. Pero bueno, por lo menos en este sentido sí que parece que puede tener cierto impacto, aunque sean diferencias muy pequeñas y que en el día a día pues, no había ningún evento de seguridad. Sí, doctor Brossi, también me gustaría hacerle una pregunta. Si yo dispongo de un solo monitor en mi sala, un monitor 6008, solo uno, ¿a qué perfil de paciente considera indicado para dializar con este monitor? Pues es una pregunta que también nos hacemos nosotros. Nosotros tenemos 2 salas de diálisis y tenemos 5 y 5, ¿no? Y siempre discutimos a quién se lo podemos poner. Pues, por ejemplo, al paciente que hace hipertensión intradiálisis, porque vamos a saber cómo está el sodio durante toda la sesión y podremos jugar, entre comillas, porque pues, todo esto está muy preliminar y no sabemos muy bien cómo, pero pues, modular esta natremia e intentar buscar un sodio más bajo para ver si no hace esta hipertensión. Pacientes muy desnutridos, pues no sé, son estos pacientes un poco que ese 5% que se nos escapan. Pero... Vale, esperamos más resultados que podamos tener con este monitor. Muchas gracias. La siguiente comunicación lleva por título Patrones de descongestión evaluados mediante POCUS en pacientes en hemodiálisis. Pertenece al Servicio de Nefrología del Hospital Universitario de Navarra y al Hospital Universitario de Badalona.
y la ponente es la doctora Lanao. Bueno, buenas tardes a todos. Yo soy María Lanao, soy nefróloga en el Hospital de Navarra y les vengo a presentar nuestro trabajo que he realizado junto con el doctor Romero González, titulado Patrones de descongestión evaluados mediante POCUS en pacientes en hemodiálisis. Bueno, este es un poquito el índice que vamos a seguir. En un primer momento lo que debemos definir el peso seco, ¿no? ¿Qué entendemos por peso seco? Pues bueno, el peso seco en diálisis es el peso ideal postdiálisis, ¿no? En el que nuestro paciente se encuentra en un estado de normovolemia con ausencia de datos de sobrecarga hídrica, así como sintomatología secundaria de hipotensión ortostática, en el que tenemos una tensión arterial más o menos controlada. En el día a día los nefrólogos intentamos estimar el peso seco y nos basamos en distintos parámetros que van desde datos puramente clínicos, ¿no? Hábitos dietéticos del paciente, sintomatología, disnea, calambres, ortostatismo, datos en la exploración física, pacientes con edemas, crepitantes, incluso la tolerancia hemodinámica a la sesión o la ganancia de peso interdiálisis, datos en las pruebas complementarias como presencia de derrame pleural e infiltrados en la radiografía de tórax, incluso otros métodos que utilizamos como la bioimpedancia eléctrica. Pero realmente estos parámetros, estos métodos que utilizamos clásicamente nos ayudan a aproximarlo con exactitud. Bueno, pues la realidad es que el peso seco es una variable muy imprecisa en la que no existe el gol estándar para su cuantificación. Para ello tomo partido aquí la ecografía a pie de cama, o denominada también POCUS en inglés, que nos permite realizar una valoración de la congestión en el paciente en hemodiálisis mediante 3 estrategias. Nosotros en nuestro trabajo nos hemos fundamentalmente fijado en las 2 primeras, la ecografía pulmonar o LUS o el VEXUS, el Doppler pulsado venoso. La ecografía pulmonar va a permitir valorar el parénquima pulmonar y discernir entre la existencia de congestión tisular, y el VEXUS se trata de una ecografía vascular en la que vamos a realizar un Doppler pulsado venoso a nivel de la vena porta y la vena suprahepática y la medición de la vena cava inferior. Todo ello nos va a permitir diferenciar la congestión vascular. Para ello, diseñamos un estudio en 2 unidades de hemodiálisis de 2 hospitales terciarios, en el que incluimos a pacientes con una prevalencia en diálisis de más de 3 meses, de mayor de 18 años, y excluimos a pacientes con patología avanzada, con una expectativa de vida menor a 6 meses, o pacientes con una complicación aguda en el momento del estudio. Realizamos POCUS al inicio y al final de la sesión del primer día de la semana, lunes o martes, mediante ecografía pulmonar y vascular, y el objetivo fue establecer patrones de descongestión según cambios en los fenotipos de congestión al inicio y al final de la sesión. Previamente definimos 4 fenotipos de congestión, que son los siguientes. Fenotipo A, en el que no existe ningún dato de congestión ni a nivel tisular ni a nivel vascular. Fenotipo B, en el que existe una congestión predominantemente tisular. Fenotipo C, en el que existe una congestión vascular. Y fenotipo D, una congestión mixta. Al final de la diálisis definimos 4 patrones de descongestión según la variación del fenotipo pre- y postdiálisis alcanzado. Un patrón 1, en el que existe una ausencia de congestión tanto pre- como postdiálisis. Patrón 2, en el que se produce una descongestión completa, es decir, paso de cualquier fenotipo B, C, D a el A, en el que no hay congestión. Patrón 3, una descongestión parcial, en el que al final de la diálisis persistían con algún fenotipo de congestión, aunque era menor al inicial, o un patrón 4 en una descongestión fallida, sin variación en el fenotipo. Incluimos un total de 20 pacientes con una media de edad de 70 años, predominantemente varones, con una ganancia media de peso interdiálisis de 2,93 kilos y una ultrafiltración media de 2,5 kilos. El tiempo de tratamiento fueron 4 horas y la tasa de ultrafiltración 9,3 mililitros kilo hora. Aquí vemos en estas gráficas, vemos al lado izquierdo, representados en la gráfica izquierda, el fenotipo de congestión prediálisis, en el que claramente el fenotipo que más predomina es el de ausencia de congestión, y vemos cómo varía el fenotipo de congestión postdiálisis. Como resultados, al establecer los patrones de descongestión según la variación del fenotipo, lo que nos llama muchísimo la atención es que el 45% de nuestros pacientes presentaban algún dato de congestión al final de la sesión, a pesar de haber logrado el peso seco en el 75% del total. Por tanto, la ultrafiltración prescrita no se correlacionó con un cambio en los patrones de descongestión ni con el objetivo del peso seco.
y se encontró una correlación positiva entre los patrones de descongestión y el fenotipo de congestión al inicio de la sesión. Como conclusiones, decir que aunque el tamaño muestral fue pequeño, se observó que el aumento en el fenotipo de congestión al inicio de la diálisis se asoció a patrones de descongestión inadecuados. El 45% de los pacientes a final de la diálisis persistían con datos de congestión a pesar de haber logrado el peso seco prescrito en el 75% de los casos. Esta discordancia entre la ultrafiltración prescrita, el peso seco estimado y los patrones de descongestión inadecuados revelan la necesidad de nuevas estrategias para mejorar la capacidad de evaluación del volumen extracelular de nuestros pacientes. El POCUS es una técnica que permite de manera no invasiva discernir entre la congestión intravascular de la intersticial y esto podría ayudar a individualizar la prescripción de ultrafiltración de los pacientes y poder identificar a aquellos con congestión subclínica. Y decir, muy importante, que en la visión multiparamétrica de la congestión, el POCUS es una herramienta más que en ningún caso sustituye la exploración física ni el uso de biomarcadores. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Sí. Hola. Hola. Sí. Bueno, enhorabuena. Soy Marta Arias del Hospital Clínico de Barcelona. Me ha encantado la presentación. Y la pregunta que yo me hacía es que veo que decís que hay un porcentaje de pacientes en el que se alcanzó su peso seco, pero sigue hipervolémico. ¿Tenéis datos de alguna otra herramienta, como dices en las conclusiones, tipo bioimpedanciometría, que os permitiera decidir si ese peso seco era el correcto, ¿no? Porque quizá estaban sobrehidratados ya? Y segunda pregunta, ¿lo habéis utilizado el POCUS para ajustar el peso seco de estos pacientes que están todavía sobrehidratados? Vale, bueno, en el estudio inicial sí que es cierto que datos de bioimpedancia no incluimos, sí que teníamos datos de exploración física, pero que en este análisis no se han incluido, pero esto sí que nos ha ayudado de cara a plantearnos, ¿no?, que si incluimos tanto datos de exploración física, bioimpedancia y ecocardiográficos, vamos a aumentar muchísimo la sensibilidad en cuanto a la determinación de la congestión. Entonces, eso nos puede servir de cara a ajustar de forma individualizada a nuestros pacientes cada ultrafiltración. Es algo que estamos intentando implementar, sí. Vale. ¿Y habéis ajustado el peso seco con estos resultados posteriormente, a pesar de no utilizar otras herramientas? Lo utilizamos en conjunto también con la exploración física e intentamos hacer, no de forma reglada, pero sí que en pacientes pues, que sabemos que tienen unas ganancias interdiálisis muy importantes y que son pacientes que normalmente pues, bueno, es muy difícil que alcancen el peso seco, incluso tienen mala tolerancia, sí que incluimos la ecografía a la hora de ir poco a poco ajustando la ultrafiltración. Sí. Y ya la última, pacientes con hipertensión pulmonar, ¿vale? ¿Habéis notado que la misma utilidad? Sí. La cosa de esto es intentar, si pudiéramos hacer un estudio que incluyera también datos de la variación cardíaca, sobre todo pacientes con fallo derecho, que pudiéramos incluir para tener una visión un poco global también de la funcionalidad cardíaca y que no, falseara o no los datos obtenidos en la ecografía vascular. Muy bien, enhorabuena, ¿eh? Gracias. Y una preguntita. ¿Habéis evaluado algún biomarcador relacionado con congestión pulmonar, como CA125? En este estudio no, pero sí que lo estamos recogiendo para incluirlo en una valoración más global. Muy bien, enhorabuena. Gracias. Una pregunta, ¿puede ser? Gracias. Muchas gracias por la presentación. Es una pregunta muy práctica. Normalmente para tener la máxima fiabilidad con la impedanciometría se aconseja esperar media hora tras finalizar la sesión de diálisis. La pregunta es, ¿para la ecografía postdiálisis esperabais ese tiempo o lo hacíais inmediatamente? Esperábamos al finalizar la sesión el tiempo, un poco por logística, el tiempo entre 15 minutos. Por logística. El mínimo necesario para que el paciente no esperase, ¿no? Vale. Bueno, sí, por organización sí. El máximo que nos permitiera el paciente y la situación, entre 15 minutos. Gracias. Hola. Una cosa rapidísima. Hola, yo soy Gregorio Romero del Hospital Germán Trías y Pujol.
Para Marta, la idea es hacer un proyecto de investigación en el que estamos uniendo biomarcadores y bioimpedancia y hacer lo que conocemos como la visión multiparamétrica de la congestión, ¿no? Y a la otra pregunta que hacía el otro compañero es que la ventaja que tiene el POCUS es que es dinámico dentro de la descongestión, ¿no? Y de hecho hay un artículo muy bonito en el CKJ de Eduardo Argaiz en que se ve que cada vez que disminuimos un litro de ultrafiltración, o cada vez que tenemos un litro de ultrafiltración, cambian la pulsatilidad de la porta, ¿no? Y es una ventaja muy interesante del POCUS, solo eso. Vale, gracias. Gracias. La siguiente comunicación, un estudio piloto observacional para evaluar la relación entre la ecografía pulmonar y bioimpedancia en hemodiálisis, del Servicio de Nefrología, Hospital Universitario Infanta Sofía de San Sebastián de los Reyes. Buenas tardes, yo soy Gabriel Ledesma, soy nefrólogo del Hospital Infanta Sofía y bueno, pues os venimos a presentar un estudio piloto que hemos hecho en nuestra unidad para evaluar la relación que existe entre la ecografía pulmonar y la bioimpedancia. Primero, un breve repaso de en qué consiste la ecografía pulmonar. Es un tipo de ecografía que se basa en los artefactos que se producen cuando incide el haz de ultrasonido en el parénquima pulmonar. Generalmente se usa una sonda convex que se coloca en posición longitudinal, abarcando un espacio intercostal. Esto, veis aquí una imagen de un pulmón sano, veis las dos costillas con su sombra acústica posterior, una línea ecogénica que une ambas costillas, que es la línea pleural, que se forma por la unión de la pleura parietal y visceral, y luego unas líneas paralelas a esta línea pleural, que son las líneas A, que se forman por un fenómeno de reverberación. Cuando existe líquido en el espacio intersticial, esas líneas A desaparecen y lo que se forman son unas líneas B que son como colas de cometa que salen de la línea pleural hasta el final de la imagen y que se mueven con la inspiración. Hay varios protocolos para hacer la ecografía pulmonar. El más estandarizado es el protocolo de 28 zonas, pero bueno, pues también se han propuesto protocolos simplificados de 4, 6 y 8 zonas que por lo general están más orientados a pacientes críticos. Entonces, centrándonos ya en nuestro estudio, nosotros sabemos que existe una relación entre el grado de sobrecarga de volumen y la morbimortalidad en los pacientes en hemodiálisis. La ecografía pulmonar ha demostrado ser una herramienta útil para estimar, pues hacernos una idea del grado de sobrecarga de volumen y con ello pues, poder ajustar de forma más fina el peso seco en los pacientes en diálisis. Como decían antes, no hay un gol estándar para el ajuste del peso seco. Entonces, son varios los estudios que ya han demostrado que existe una correlación entre el número de líneas B y el grado de sobrecarga estimado por bioimpedancia. Estos estudios, la ecografía que se ha hecho en estos estudios es una ecografía de 28 zonas, lo que en la práctica clínica pues puede ser un limitante, sobre todo por cuestión de tiempo. Pero también se han publicado estudios en pacientes en hemodiálisis que han demostrado una correlación entre la ecografía de 28 zonas y la ecografía con protocolos simplificados de 4, 6 y 8 zonas. Entonces, nosotros lo que nos planteamos es que podríamos evaluar si esa relación entre la bioimpedancia y la ecografía pulmonar se mantiene con un protocolo simplificado. Nosotros el que elegimos fue el de 8 zonas. Para ello hicimos un estudio observacional transversal con 25 pacientes, en hemodiálisis 3 veces por semana. La valoración la hicimos en la primera o en la segunda sesión semanal y excluimos a los pacientes que tenían una clase funcional 4 o tuvieran una patología pulmonar ya intersticial o que hubieran estado ingresados en los últimos 3 meses. Para la ecografía pulmonar, como decimos, nosotros usamos una sonda convex en un protocolo de 8 zonas. Este protocolo de 8 zonas viene delimitado por la línea paraesternal, la línea axilar anterior, la línea axilar posterior y luego a nivel transversal el tercer o cuarto espacio intercostal. Y la hicimos pre y postdiálisis. Luego también hicimos la bioimpedancia, nosotros utilizamos el Bioscan-Touch i8 Maltron y determinamos el agua corporal total, el agua intersticial, el agua intracelular y el agua extracelular. Y también la hicimos pre y postdiálisis. Y también determinamos los niveles de ProBNP y CA125 prediálisis.
Lo que vimos fue, bueno, pues esto era lo esperable, ¿no? Una reducción significativa en el grado de sobrecarga después de la sesión de diálisis, tanto con la bioimpedancia como por la ecografía pulmonar. Veis que había una diferencia significativa, bueno, en el peso, en el número de líneas B y en la sobrecarga estimada por bioimpedancia y también en los diferentes compartimentos, agua corporal total, el extracelular y luego también el porcentaje de agua extracelular. Perdón. Sin embargo, no encontramos una correlación entre la sobrecarga por bioimpedancia y el número de líneas B, ni tampoco con los niveles de ProBNP ni de CA125. Hicimos también un análisis en el subgrupo de pacientes que tenían una mayor congestión determinada por bioimpedancia de más de 2 litros, pero tampoco encontramos esa relación. Sí encontramos una correlación leve, pero significativa en el subgrupo de pacientes del turno de la tarde entre el número de líneas B y el porcentaje de agua extracelular. Por lo tanto, de nuestro estudio, pues bueno, vemos que la ecografía pues puede ser una herramienta útil para evaluar el grado de congestión pulmonar y con ello pues el grado de congestión de sobrecarga de volumen del paciente, pues es una herramienta útil para el ajuste de peso seco, siempre acompañado del resto de exploración física y del resto de técnicas. No hemos encontrado una correlación entre la bioimpedancia y la ecografía pulmonar con el protocolo de 8 zonas. Pensamos que quizá los protocolos simplificados no son lo suficientemente sensibles en pacientes ambulantes en los que la sobrecarga de volumen al final es en torno a 2-3 litros. El agua extracelular parece ser, dentro de los valores que nos da la bioimpedancia, el que más se puede correlacionar con la congestión pulmonar. Al final es el que engloba el agua intersticial. Y hay comorbilidades como la desnutrición o la situación cardiológica que podrían influir en la redistribución de los líquidos y con ello pues, limitar esa relación entre la bioimpedancia y la ecografía pulmonar. Quizá esto es lo que ha hecho que sí encontremos en el turno de tarde una correlación con el agua extracelular, así pacientes por lo general con menos comorbilidad, menos desnutrición y una situación cardiológica mejor. Pero bueno, esto es un estudio preliminar en el que bueno, pues la idea es completarlo, intentar aumentar el número de pacientes, hacer todas las valoraciones en la primera sesión de diálisis, que será cuando más congestión tengan los pacientes, y luego también pues, valorar esas variables nutricionales o cardiológicas que también nos pueden ayudar. Muchas gracias. Una pregunta, sí. Sí, soy Emilio González Parra de la Fundación. 2 comentarios más que preguntas. Esto sería interesante, esto ya lo conocemos hace tiempo, el tema de la NADCOMET, pero ya que trabajáis en un hospital con mucha diálisis peritoneal, que lo compararéis con diálisis peritoneal. El paciente en peritoneal está siempre más sobrehidratado que el paciente en hemodiálisis y sería interesante comparar, porque igual que pasaba con la anterior presentación, siempre da un poco de miedo ajustarnos demasiado al peso seco y que este paciente pierda función en el residual. Por eso también sería interesante saber, si esto lo hacéis a largo tiempo, a largo plazo, saber si el ajuste al peso seco y que no haya ninguna cómeta, igual que pasaba en la anterior presentación con la sobrecarga de líquido en el resto del territorio, tiene repercusión sobre función al residual. Por eso, comparar con peritoneal sería interesante. Gracias. Gracias. Bueno, como vamos a ampliar el estudio, desde luego los pacientes en peritoneal también los incluiremos. Vale, muchas gracias. Pasamos a la siguiente comunicación. Sarcopenia y mortalidad en pacientes ancianos en hemodiálisis. De la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo, del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña, de la Fundación Jiménez Díaz y del Hospital Universitario de Guadalajara. Presenta la comunicación la doctora Sánchez Tocino. Hola, buenas tardes. Soy Mariluz Sánchez Tocino de la Fundación Renal Íñigo Álvarez de Toledo. Soy enfermera y voy a hablaros de sarcopenia y mortalidad. Ahora,
¿Qué es la sarcopenia? La primera vez que se utiliza el término sarcopenia fue por el doctor Rosenberg en una conferencia sobre nutrición y composición corporal. Él utilizó las raíces griegas sarco y pernia, como carne y pérdida, para definir el concepto como la condición clínica que se caracteriza por la pérdida de masa muscular y fuerza asociada al envejecimiento. Efectivamente, perdemos masa muscular en función que vamos envejeciendo. Se estima que aproximadamente un 8% por década a partir de los 40 años, aumentando un 15% después de los 70 años. Igualmente, perdemos fuerza, ¿no? También en torno a un 15% a partir de los 40 años. En los últimos 10 años, distintos grupos de trabajo de nutrición geriátricos han investigado respecto a la sarcopenia y se han publicado distintos consensos y puntos de corte para establecimiento de diagnóstico de sarcopenia. El que a nosotros nos interesa, el que nos compete por el tipo de población en la que nos encontramos, es el trabajo del Grupo Europeo sobre Sarcopenia en Personas Mayores, de la HEPSOP2 y de la 2, es porque en el 2019 vuelven a estudiar su guía y lanzan un nuevo algoritmo con nuevos puntos de corte. Este grupo nos dice que vamos a clasificar, por tanto, la sarcopenia en dos tipos. La primera, o primaria, se debe, como hemos visto, a la edad, afecta a todas las personas, pero además comprendemos que hay una sarcopenia secundaria que se debe también a otras situaciones de enfermedad, ¿no? Situaciones de inactividad, sedentarismo, inactividad física o situaciones de malnutrición, y no solo entendida como no comer bien, ¿no? Un déficit de nutrición, sino también como una nutrición inadecuada o obesidad sarcopénica. ¿Qué es lo que pasa en el enfermo renal en hemodiálisis? Nosotros ya partimos que tenemos una población muy anciana en diálisis, es una población que tiene muchas comorbilidades asociadas, por lo cual está mucho tiempo con ingresos hospitalarios, encamados. Además, entran en las salas de diálisis ya con unas restricciones proteicas muy importantes, toman una gran cantidad de medicación anorexígena y el proceso de diálisis en sí hace que haya una pérdida de nutricional. Además, nuestros pacientes tienen alteraciones hormonales, alteraciones metabólicas, hay un aumento del catabolismo, hay una acidosis metabólica y un aumento de la inflamación. Así ya hay algunos autores que hablan del paciente de diálisis como aquel que tiene la llamada sarcopenia urémica. ¿Cuáles son las consecuencias de la sarcopenia? Como os decía, ¿no? En los últimos años se ha estudiado mucho sobre sarcopenia. Esta es una imagen de una búsqueda de PubMed de los últimos años y vemos el crecimiento exponencial, ¿no? de las publicaciones al respecto. Estas publicaciones nos hablan de disfunción, de fragilidad, de disminución de la calidad de vida, inactividad física, marcha lenta, caídas, hospitalizaciones, y todo esto va a conllevar a un aumento de la mortalidad. Por tanto, los objetivos de nuestro estudio fueron en pacientes ancianos en hemodiálisis estudiar la asociación entre sarcopenia según este nuevo criterio diagnóstico de la HEPSOP y la mortalidad a los 24 meses. Para esto hicimos un estudio prospectivo de corte transversal de 60 pacientes que llevaran más de 3 meses en hemodiálisis, como he dicho, personas mayores entre 75 y 95 años que pudieran realizar los test de valoración física o dinamometría y firmaran el consentimiento. Las variables principales os las voy a explicar sobre el propio algoritmo diagnóstico. Este algoritmo se compone en 4 fases. En una primera fase está la búsqueda de casos. Aquí identificaríamos a los pacientes que pueden tener sarcopenia. Se hace una encuesta clínica muy fácil con 5 preguntas muy fáciles de resolver para el anciano y serían sarcopénicos con más de 4 puntos. En el momento que los sarcopénicos estarían identificados con esta encuesta, haríamos la probabilidad de tener sarcopenia, que se mide con la pérdida de fuerza en miembros superiores mediante dinamometría y en miembros inferiores mediante la realización de 5 sentadillas. La probabilidad nos llevaría a hacer la confirmación de tener sarcopenia mediante la pérdida de masa muscular. Hay distintas maneras de hacer esta medida. Nosotros la hemos hecho con bioimpedancia. Y el último paso de este algoritmo diagnóstico sería la determinación de si esa sarcopenia es una sarcopenia grave, ¿no? La gravedad, que viene determinada por la realización de pruebas de desempeño físico. Nosotros hemos hecho la prueba de velocidad de marcha, la prueba TUG, que consiste en levantarse, andar 3 metros y volverse a sentar, y la batería de pruebas
SPPB. En cuanto a los resultados, decimos que tenemos 70 pacientes, el 68% fueron varones, con un tiempo en diálisis de 50 meses y una edad media de 82 años. La principal etiología, diabetes mellitus. Permitidme que os presente esta tabla diagnóstica de sarcopenia para poderos explicar cómo hemos hecho el análisis de mortalidad. Estas son todas las combinaciones que nos da el algoritmo diagnóstico de sarcopenia. Por un lado, nosotros hemos tenido en cuenta la pérdida de fuerza medida por bioimpedancia. Aquí tenemos este 75% de población tenía pérdida de fuerza, el 40% tenía pérdida de masa muscular y el 70% tenía pérdida de velocidad de marcha. Pero, por otro lado, las distintas combinaciones de las variables nos dan estos porcentajes. La sarcopenia probable vendría determinada por la pérdida de fuerza, el 75%, la confirmada por la pérdida de fuerza y masa, el 38%, y un 32% de los pacientes serían sarcopénicos graves. Tendrían las tres supuestos: pérdida de fuerza, masa muscular y velocidad de marcha. Respecto a la mortalidad, el 50% de nuestra población falleció en 24 meses, sin diferencia entre hombres y mujeres, y la principal causa, la cardiocirculatoria. En cuanto al análisis de mortalidad, si vemos el análisis de la asociación de mortalidad con las variables de la HEPSOP, vemos que la pérdida de fuerza no se relaciona, no se asocia con la mortalidad. En cambio, la masa muscular y la pérdida de fuerza y la pérdida de velocidad de marcha se asociaron con mortalidad. En cuanto al riesgo a morir, igualmente la pérdida de fuerza no es significativo. En cambio, la pérdida de masa muscular aumenta a 2,5 puntos el riesgo de muerte y la pérdida de velocidad de marcha, aumenta tras 3 puntos el riesgo a morir. Y en cuanto a las curvas de supervivencia, vemos que nos ocurre igual. La pérdida de fuerza no es significativa en las distintas curvas de supervivencia. En cambio, la sarcopenia confirmada sí que vemos una significación entre las distintas curvas y más aún en la sarcopenia grave. Con todo esto podemos concluir que la sarcopenia confirmada y la sarcopenia grave, según el algoritmo diagnóstico de la HEPSOP, se asocian con mortalidad, que la pérdida de fuerza, por tanto, ha de condicionar el comienzo a la intervención para intentar reducir la mortalidad, y que el riesgo a morir del paciente que presenta pérdida de masa muscular casi triplica, al igual que ocurre con pacientes que además han perdido la funcionalidad. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta en la sala? Enhorabuena por la comunicación. Por curiosidad, ¿evaluáis a todos los pacientes mayores para el posible diagnóstico de sarcopenia en la unidad? Sí, mira, en la Fundación Renal tenemos un programa de deporte en sala. Entonces, todos los pacientes son evaluados por los educadores deportivos y empiezan el programa del deporte. Sí que es verdad que este trabajo está solo establecido en población mayor, en los beneficios en población mayor, pero es un programa que se lleva a todas las edades. Muy bien, muy bien. Enhorabuena, enhorabuena. Una pregunta por mi parte. ¿Habéis planteado utilizar esta herramienta para los pacientes incidentes mayores que tenemos en unas situaciones clínicas no siempre óptimas, ayudar a la toma de decisiones? ¿Para qué te refieres? ¿A la hora de trabajar con ellos? El paciente NERCA mayor con una sarcopenia grave, a la hora de orientar hacia un tipo de tratamiento conservador o un tratamiento renal sustitutivo, ¿lo utilizáis también o no? No, nosotros no lo hemos planteado, pero sí que es verdad que con este estudio hemos visto que cuando un paciente ya ha perdido masa muscular, cuando ya se diagnostica una pérdida de masa muscular, la condición de ese paciente ya es muy grave. No, lo ideal sería actuar con él previo, ¿no? Cuando todavía no ha perdido masa muscular, porque la pérdida de masa muscular ya está muy relacionada con la pérdida de función. Entonces ya son los pacientes que les cuesta caminar, que no caminan. Sí es verdad que nosotros no hemos hecho intervención desde previa, antes de la entrada en diálisis. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Una pregunta. Buenas tardes, soy John Freddy Galindo, vengo desde Colombia. Felicitarlas por la presentación. Tengo una duda especial, es
En el grupo que ustedes hicieron con la recolección que incluyeron de los pacientes, se discriminó los pacientes que tenían índices de masa corporal más altos con los de índice corporal más baja. La guía de sarcopenia tiene en su clasificación hay un subgrupo que habla de la obesidad sarcopénica específicamente, que habla que tiene son pacientes que tienen un mucho mayor riesgo de mortalidad por el solo hecho de presentar obesidad sarcopénica comparada con los otros pacientes que están clasificados como sarcopénicos primarios o secundarios. Quería saber si en su análisis de mortalidad se discriminó por el índice de masa corporal. No discriminamos. Todos los pacientes mayores de 75 años los incluimos. No hicimos una discriminación según el índice de masa corporal. Pues muchísimas gracias. Gracias. La siguiente comunicación, la percepción negativa del acceso vascular en EPROM, ¿con qué se relaciona? En principio, bueno, la doctora Samaniego es la ponente y el estudio ha sido realizado en las clínicas de Fresenius Medical Care, pero no es la doctora Samaniego. Mi compañera Diana no ha podido venir, voy a ser yo el que la voy a presentar, ¿de acuerdo? Bueno, yo soy Clarencio Cebrián, soy nefrólogo en las clínicas Nefrocare de Sevilla. Vengo a presentar un trabajo que se realizó en el noviembre de 2021 en las clínicas Nefrocare de España. El trabajo versaba sobre la calidad de vida en pacientes en hemodiálisis y de aquí sacamos este subestudio ya que tuvimos la inquietud en saber qué percepción tenía el paciente sobre su acceso vascular y a qué se asociaba una percepción negativa. El interés y la percepción por la calidad de vida del paciente se ha crecido en los últimos años como objetivo de ofrecer una atención integral. Hoy en día intentamos dar más voz al paciente para que haya un feedback adecuado y que podamos actuar en consecuencia. Y el acceso vascular tiene un papel muy importante en la calidad de vida del paciente. Pero sí es verdad que son escasos los estudios que hay relacionado con escalas de calidad de vida con función del acceso vascular. Y todo ello viene porque los pacientes tienen unas prioridades que son diferentes a las de los clínicos. En los últimos años se ha visto que el paciente tiende a tener una prioridad diferente a los nefrólogos y todo tiene que ver con su calidad de vida y su bienestar. Hay varios estudios que han hecho encuestas para confirmar esto y aquí podemos ver cómo la capacidad para viajar o el tiempo libre de diálisis se convierten en una prioridad para el paciente por encima de factores clásicos como puede ser pues el potasio o la morbilidad cardiovascular de los pacientes, que es lo que nosotros llevamos décadas estudiando. El estudio fue un estudio observacional transversal realizado en 46 clínicas de Nefrocare España. Les dimos un cuestionario, el CADECOL 36, validado en formato electrónico, hicimos los EPROMs y analizamos qué factores se relacionaban con la percepción del paciente sobre su acceso vascular, como veis aquí. Y el método de análisis fue gracias a nuestra historia clínica electrónica Euclid, que nos permite poder registrar los ingresos hospitalarios, los eventos por parte de la enfermería intradiálisis o relacionados con el acceso vascular y también las complicaciones del acceso vascular. Ello nos permite sacar estos datos y poderlo analizar con una N importante de pacientes, ya que manejamos alrededor de 4.000 pacientes en hemodiálisis y este estudio se realizó en torno a 3.500 pacientes. Estos fueron los datos basales de los pacientes estudiados. Simplemente comentar que en los datos basales pues teníamos los pacientes con una adecuada diálisis, con unos parámetros considerados dentro de nuestros objetivos como de diálisis óptima y el 58,8% de los pacientes tenían una fístula con respecto a un 41,1% que tenían catéter venoso transitorio o permanente. La localización principal era proximal derecha de la fístula. Por lo tanto, bueno, la guía clínica nuestra española de acceso vascular nos
recomienda tener un 75% de pacientes prevalentes con fístula arteriovenosa porque claramente nos ha mostrado su beneficio en la morbimortalidad y en la depuración de la diálisis de los pacientes, pero coincide la opinión del paciente con estas recomendaciones, es decir, el paciente está de acuerdo o está satisfecho con su acceso vascular, pues esto lo realizamos con esta pregunta que sacamos del CADECOL 36 y que preguntaba si en 4 semanas había tenido problemas con la fístula el paciente. Había 5 respuestas, nada, un poco, regular, mucho o muchísimo, y vimos que el 75% de los pacientes nos contestaron que no tenían problemas con su acceso vascular. Sí es verdad que quería comentar aquí que en la pregunta pone problemas con la fístula, pero como en la encuesta la realizamos con un soporte de personal sanitario, intentamos para realizar el estudio que la pregunta fuera sobre acceso vascular, ya sea fístula o catéter, pero sí es verdad que puede haber un sesgo de pacientes que eran muy autónomos y que lo realizaron con su tablet y que pudieran haber interpretado la pregunta como solo de fístula. Independientemente, cuando sacábamos solo los pacientes que habían contestado como que le había producido muchísimos problemas, el 66% eran pacientes con catéter venoso central y, por el lado contrario, 61% eran fístulas. Categorizamos las respuestas de manera que pusimos el grupo 1 como buena percepción y mala percepción para hacer el análisis de datos y observamos que de forma significativa, como ya había comentado, había una peor respuesta de pacientes con catéter venoso central. También observamos de forma significativa que era mejor valorada una fístula distal que una fístula proximal y una fístula izquierda que una derecha, que es un poco lo que nos suponíamos nosotros y que lo recomendamos a los pacientes normalmente, tanto en las consultas de ERCA como en hemodiálisis. Para el estudio de comorbilidad comparamos las medias según respuesta a la pregunta de buena percepción, mala percepción, y aquí observamos que pacientes con una peor percepción de su acceso vascular tienen de forma estadísticamente significativa mayor número de ingresos y mayor número de eventos por cualquier causa y por causa del acceso vascular, que ya he comentado que esto lo suelen registrar la enfermería. Es verdad que no obtuvimos relación con el número de ingresos relacionados con el acceso vascular, aunque tendía a la significación. En el análisis multivariante, ya para concretar más y para ajustarlo a edad, sexo, comorbilidad y estado inflamatorio, el catéter tiene un factor de riesgo de 1,56 veces más probabilidades de tener peor respuesta de acceso vascular. El tiempo de uso y el KTV, como también suponíamos, es un factor protector para que el paciente tenga una mejor percepción. Y el número de ingresos, como he comentado, también fue 1,14 veces más probable de tener una peor respuesta si tenía mayor tasa de ingresos. En cuanto a la lateralización, la fístula proximal era llamativamente más, tenía una mejor respuesta a aquellos que tenían una fístula distal con respecto a la proximal. Como he comentado, llegaba incluso a unos 72 veces de diferencia. Y también, bueno, aquí se observa igual con el KTV, y sí es verdad que en el grupo de fístulas las mujeres parecía que contestaban peor a qué percepción tenía su acceso vascular. Sí es verdad que en el estudio completo, las mujeres solían tener, por regla general, peor calidad de vida que el paciente varón en hemodiálisis. Y para terminar, conclusiones, lo que os he comentado, la fístula se relaciona a una peor percepción, la fístula proximal tiene peor percepción que la distal, está asociada a la tasa de hospitalizaciones y eventos adversos y la antigüedad y los mayores KTV son factor de mejor percepción. Y como conclusiones finales para tener en cuenta para el futuro, parece que la fístula también goza de una mejor percepción y produce menos problemas al paciente. Y sobre todo, yo creo que sería necesario, ya que hay una controversia grande sobre a quién hacerle fístula o a quién ponerle catéter, aunque las recomendaciones y nuestra evidencia es clara, sí es verdad que tenemos pocas medidas de sistemas de medición de calidad de vida de acceso vascular validados que podrían ayudarnos a conocer mejor qué piensan los pacientes en profundidad sobre ello, cómo afecta a su calidad de vida el acceso vascular y a tomar decisiones centradas en ello. Nada más, muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Entonces pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente. La siguiente comunicación
Se titula Incorporación de nanopartículas de CIF8 en escafos renales, una terapia innovadora en la depuración de toxina urémica. Está realizado por el Instituto de Investigación del Hospital Reina Sofía de Córdoba en colaboración con la Universidad y con el Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Sevilla. Presenta la comunicación la doctora Guerrero. Muchas gracias. Las técnicas de diálisis utilizan principalmente los principios de difusión y conversión para eliminar moléculas de pequeño o mediano peso molecular. Sin embargo, algunas toxinas, debido a su alta afinidad a proteínas, no se eliminan de forma eficaz por estas técnicas de diálisis. En la actualidad se han desarrollado procedimientos que a las técnicas de difusión y convección añaden una resina con capacidad de absorción que facilita la eliminación de moléculas unidas a proteínas. Las estructuras metalorgánicas MOF son una clase relativamente nueva de materiales que están constituidos por ligandos orgánicos unidos a iones metálicos que forman redes altamente porosas. Es precisamente esta alta porosidad, que es muy superior a la de materiales convencionales, la que dota a los MOF de un gran potencial de aplicación en la depuración por absorción. En el contexto de la enfermedad renal crónica, varios estudios recientes han reportado que varios tipos de MOF presentan una capacidad de eliminación de toxina urémica muy superior a los materiales absorbentes que se utilizan comúnmente en el tratamiento de la uremia. En base a esto, el objetivo de este trabajo es evaluar la capacidad para absorber toxinas urémicas de un tipo de MOF, en concreto nanopartículas de tipo CIF8 sintetizadas a escala nano y estabilizadas con un polímero para conferirles biocompatibilidad. Para la síntesis de nanopartículas se utilizó nitrato de zinc como fuente de zinc y metilimidazol como ligando orgánico. Posteriormente, las nanocif8 fueron funcionalizadas con un polímero anfifílico PMA para darle estabilidad en medio acuoso. Bajo el microscopio electrónico de barrido podemos observar que las nanocif sintetizadas muestran una morfología cúbica con las esquinas redondeadas y presentan un tamaño medio de 120 nanómetros. Para evaluar la capacidad de absorción de las nanopartículas, las nanopartículas se incubaron con soluciones de indosilsulfato y pecresol bajo diferentes condiciones de cantidad de nanopartículas, temperatura y tiempo de incubación. Tras ello, la solución se centrifugó y se cuantificó la concentración de toxina en el sobrenadante mediante espectrofotometría. Como era de esperar, el porcentaje de eliminación aumentó a medida que se aumentaba la cantidad de nanopartículas. Sin embargo, la capacidad de absorción alcanzó su máxima a los 10 miligramos, concentración que consideramos como óptima. Además, el porcentaje de eliminación de ambas toxinas fue superior a 37 grados centígrados y se alcanzaron porcentaje de eliminación del 87% para el pecresol y del 66% para el indosilsulfato a tan solo 3 horas de incubación. Para evaluar la capacidad de absorción de las nanopartículas bajo condiciones de flujo, estas fueron inmovilizadas en riñones de rata descelularizados mediante perfusión manual a través de la arteria renal. En primer lugar, confirmamos que las nanopartículas se retenían en la matriz extracelular y para ello se llevaron a cabo una serie de experimentos con las nanopartículas doblemente marcadas con fluorescencia. En concreto, la nanocif8 se cargó con rodamina durante el proceso de síntesis y la cobertura de PMA se marcó con fluoresceínamina. Seguidamente, se evaluó si las nanopartículas preservaban su capacidad de absorción una vez inmovilizadas en el escafol renal. Para ello, el escafol renal se perfundió con soluciones de indosilsulfato o de pecresol y tras 24 horas se cuantificó la concentración de toxina urémica en el perfundido mediante HPLC. Como se puede mostrar en la imagen, las nanopartículas se localizan en matriz extracelular, principalmente
en estructuras vasculares principales. Además, observamos un alto grado de colocalización, lo que indica que las nanopartículas mantienen íntegra su estructura una vez inmovilizadas dentro de la matriz extracelular. Bajo condiciones de flujo, observamos una disminución significativa en la concentración de ambas toxinas en el perfundido tras su paso por el escafo renal modificado, con una eficiencia de eliminación del 76% para el P-cresol y del 34% para el indosilsulfato. Además, evaluamos la posibilidad de reutilizar los escafos modificados. En esta gráfica se muestra la capacidad de eliminación tras cada uso y, aunque en el tercer uso el porcentaje de eliminación disminuyó considerablemente, se puede considerar que el escafol renal seguía siendo efectivo. Por lo tanto, concluimos que las nanopartículas CYF8-PMA presentan una alta capacidad de eliminación de toxina urémica, en concreto de P-cresol y de indosilsulfato, que las nanopartículas CYF8-PMA pueden ser inmovilizadas en estructuras biológicas de soporte celular, manteniendo su capacidad de absorción en condiciones de flujo y de forma estable, y con ello nuestros resultados avalan su potencial para ser implementadas en las técnicas de depuración extrarrenal basadas en la absorción. Confiemos en un futuro próximo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guerrero. ¿Alguna pregunta en la sala? Bueno, yo te quería felicitar, doctora, por lo novedoso del trabajo. La verdad que puede tener importantes implicaciones en la traslación en la clínica para la depuración de toxina urémica. Y una pregunta, ¿habéis planteado evaluar otras toxinas o habéis hecho algún experimento con, además de P-cresol e indosulfato, otras? Bueno, en este estudio principalmente se enfocó en P-cresol e indosilsulfato, pero sí que es verdad que en la actualidad estamos trabajando, diseñando nanopartículas a medida, y esto lo que implica es que se modulan sus propiedades físico-químicas en cuanto a su naturaleza, en cuanto a su tamaño de poro, en cuanto a la incorporación de algunos grupos químicos que facilitan una interacción selectiva, y todo ello con la idea de ampliar esta estrategia a la gran variedad de toxina urémica, y no solo de toxina urémica, sino también de citoquinas y de alguna molécula que también interfiera en el proceso inflamatorio. Sí, doctor Maduel. Hola, enhorabuena, fantástica presentación y realmente muy innovadora. La cuestión que tenía es, si no he entendido mal, había como una saturación cuando alcanzaba estas 2 horas de tratamiento. A las 2 horas había como una meseta que se alcanzaba. Esta sería una pregunta. Y la segunda, ¿por qué esta dosis de 10 miligramos sería el objetivo que habéis encontrado mejores resultados? ¿Tenéis alguna explicación al respecto? Bueno, esos resultados de los que usted habla son estudios bajo condiciones estáticas y un poco idealizadas, ¿vale? Porque se hacen en medio acuoso. Sí que es verdad que nosotros consideramos esta concentración y atribuimos a que a más de 10 miligramos no tiene efecto por la agregación o la baja dispersión, puesto que se tratan de condiciones estáticas. En cuanto a la saturación, sí, ¿no? La saturación es las... Sí, bueno, se ve que a tan solo 3 horas ya tiene una capacidad suficiente para eliminar la mayor parte de toxina en el medio, y luego se establece una meseta, o sea, se mantiene durante 24 horas, que son los estudios que nosotros hemos realizado. Muy bien, si no hay más preguntas, muchas gracias. La próxima comunicación es una pregunta. ¿Deberíamos ampliar las indicaciones de hemodiálisis en las intoxicaciones por litio más allá de las recomendaciones del STRIP? Presentado por la doctora Eugenia, ¿no? Eugenia Landaluz.
Buenas tardes a todos. Declaro no tener ningún conflicto de interés. Como todos sabemos, las intoxicaciones por litio son un problema frecuente. El litio es una sustancia muy dialiciable, tanto que la eliminación del litio por hemodiálisis es mayor que la endógena, incluso con función renal normal. Pero hay ciertos problemas prácticos, como el efecto rebote después de una primera sesión de hemodiálisis, el hecho de que el litio se distribuya en el cuerpo siguiendo un modelo multicompartimental y la escasa correlación de los niveles de litio con la clínica y, por tanto, posiblemente con las secuelas neurológicas. Sin embargo, no hay una evidencia científica de calidad que haya demostrado que la terapia renal sustitutiva mejore outcomes duros, entendiendo outcomes duros como éxitos o secuelas neurológicas como el síndrome de Silent, que se comentaba esta mañana en una ponencia. De hecho, en una revisión de la Cochrane en 2015 no se encontraron ensayos clínicos al respecto. Y la revisión del ECSTRIP del 2015 se tuvo que basar en casos clínicos y en estudios observacionales de pequeño tamaño para poder hacer las recomendaciones que expongo a continuación. Las recomendaciones son estas: realizar hemodiálisis en casos de litio mayor de 4 con función renal afectada o cuando hay disminución del nivel de consciencia, convulsiones o arritmias que sean peligrosas para la vida. Estas son recomendaciones y las sugerencias son realizarlo cuando el litio es mayor de 5, cuando hay confusión o cuando se estima que el litio vaya a ser menor de 1 en más de 36 horas. Referente a esta última sugerencia, un grupo de australianos en 2019 creó este normograma que predice si esto va a suceder en función del litio al inicio y de la función renal. Entonces, ante todo esto, nos hacemos las siguientes preguntas. Con tan poca evidencia científica, ¿es posible que estemos exponiendo a los pacientes a terapia renal sustitutiva innecesariamente? O la pregunta todo lo contrario. Si no hay evidencia de calidad que avale las indicaciones del ECSTRIP, ¿es posible que no estemos dializando a todos los pacientes que se pudieran beneficiar de diálisis? Para responder a esto, comparamos el evento primario combinado de éxitus o déficit neurológico persistente entre los pacientes que recibieron hemodiálisis y los que no. Y comparamos otras variables de interés clínico, outcomes secundarias, que eran días de ingreso y empeoramiento del nivel de consciencia durante el ingreso. Nuestro estudio era un estudio observacional retrospectivo en el que incluimos a todos los pacientes que en el registro de laboratorio de nuestros 2 centros tenían litemias mayores de 2 desde 2006 hasta 2021 y añadimos los que estaban codificados al alta en el informe como intoxicación por litio. Se excluyeron a los pacientes que no cumplían la definición de intoxicación, que no tenían seguimiento posterior a la intoxicación y en los que faltaba información referente al tratamiento recibido. Se definieron las intoxicaciones siguiendo los manuales de toxicología como agudas a secas cuando son una sobreingesta intencionada de litio en pacientes que no toman de base litio, aguda sobrecrónica cuando la sobreingesta intencionada es en pacientes que de base están en tratamiento con litio y crónicas, las intoxicaciones de pacientes que están en tratamiento con litio tienen un acúmulo progresivo de litio, por ejemplo, en el contexto de un fracaso renal agudo. Dentro de las variables que recogimos, cabe mencionar la enfermedad neurológica previa, que la recogimos siguiendo los antecedentes, consultando episodios de neurología, de medicina interna, de psiquiatría, y se definió el deterioro cognitivo persistente como los síntomas de Silent, que el Silent son síntomas de ataxia, temblores o deterioro cognitivo persistente, incluso más de varios meses después de que la litemia se haya corregido. Y en cuanto a los días de ingreso, si quedaban ingresados por motivo psiquiátrico, lo definimos como la fecha de alta por parte de nefrología. Se encontraron 48 intoxicaciones por litio, de las cuales 58% eran crónicas, 62,5% eran mujeres y la edad media fue de 54 años. Hubo confusión en 60% de los pacientes, arritmias en 12% de los pacientes y fracaso renal agudo en 25% de las intoxicaciones.
Recibieron tratamiento renal sustitutivo 42% de los pacientes. Y vimos cómo la decisión terapéutica seguía las recomendaciones y sugerencias del ECSTRIP solo en el 58,3% de los casos. 19 pacientes no recibieron hemodiálisis cuando, según el ECSTRIP, deberían haberla recibido, que esto es el 50% de los pacientes. Encontramos un exitus, 8 pacientes con deterioro neurológico persistente y el resto sin secuelas. En esta tabla vemos cómo en las características basales de los pacientes no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos, excepto en la edad, en la enfermedad cardiológica previa y en el tipo de intoxicación, que vemos que en los pacientes que fueron dializados había más intoxicaciones por sobreingesta intencionada. Y en esta misma línea pues podemos ver cómo los niveles pico al inicio eran mayores y cómo se asociaba esa sobreingesta con otros tóxicos. Vimos cómo los pacientes con las características descritas en las recomendaciones del ECSTRIP sometidos a terapia renal sustitutiva tendían a desarrollar en menor medida el evento primario combinado que los que recibieron tratamiento conservador. Esto mismo se encontró en cuanto a las sugerencias. Y aquí viene realmente lo interesante, y es que más allá de las recomendaciones del ECSTRIP, si cogiendo a los pacientes con litio mayor de 2 en la intoxicación y que presentasen además fracaso renal agudo, síntomas neurológicos, pero de cualquier índole, fueran disartria, ataxia, temblores, es decir, no los indicados por el ECSTRIP, que eran confusión, convulsiones y disminución del nivel de consciencia, y alteraciones del electro de cualquier tipo, vimos cómo se beneficiaban los pacientes de terapia renal sustitutiva y en este caso con una diferencia estadísticamente significativa. En el análisis de regresión multivariante vimos cómo esta tendencia al beneficio de la terapia renal sustitutiva se mantenía independientemente de la edad, del tipo de intoxicación, del litio pico o de que la intoxicación fuese concomitante con otros tóxicos. Y en cuanto a los objetivos secundarios, vimos que había un beneficio de la terapia renal sustitutiva frente al tratamiento conservador en cuanto a la estancia hospitalaria, que era menor en los de diálisis, con una diferencia estadísticamente significativa, y en cuanto a la disminución del nivel de conciencia durante el ingreso, también, aunque no se vio diferencia estadísticamente significativa. Entonces, como conclusiones, se confirma en nuestro estudio que los pacientes con recomendaciones o sugerencias del ECSTRIP de terapia renal sustitutiva efectivamente se benefician de esta. El 50% de los pacientes que, siguiendo estas recomendaciones, se tendrían que haber dializado, no lo hicieron. Estos pacientes cumplían la premisa del ECSTRIP de tiempo estimado de más de 36 horas para obtener una litemia menor de 1, según el normograma australiano que os comentaba, por lo que el escaso seguimiento de las recomendaciones podría deberse a una dificultad en la interpretación de esta última sugerencia. Más allá de las recomendaciones del ECSTRIP, parece que los pacientes con intoxicación por litio con litemias mayores de 2 y clínica neurológica, cardiológica o fracaso renal agudo de cualquier índole se podrían también beneficiar de terapia renal sustitutiva. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, enhorabuena por la exposición. En vista de lo que habéis recogido, ha sido un trabajo muy intenso. ¿Tú piensas que se deberían de revisar las recomendaciones? Pues no tanto que se tengan que revisar las recomendaciones, pero a lo mejor que la sugerencia de fijarse o estimar que el litio vaya a ser menor de 1 en 36 horas, que yo creo que así a priori en la práctica clínica, pues quizá hasta ahora no nos hemos fijado o no hemos sabido verlo, pues quizá recurrir al normograma este de los australianos estaría bien y a lo mejor así dializaríamos a más personas. No tanto cambiar las recomendaciones del ECSTRIP, sino aplicarlas mejor. Muy bien, muchísimas gracias.
La siguiente comunicación, prurito asociado a enfermedad renal crónica en hemodiálisis. ¿Qué hay de nuevo, amigo? Realizado por el Servicio de Nefrología del Hospital de Tarrasa y presentado por el doctor Esteve. Hola, buenas tardes. Vengo a presentar este trabajo en nombre del equipo de diálisis de la unidad del Consorcio Sanitario de Tarrasa. Básicamente, queríamos comentar que el prurito, asociado a la enfermedad renal crónica, es aquella sensación de picor que está directamente relacionada con el paciente con enfermedad renal sin otra patología que lo justifique. Es decir, esto implica que hayamos podido descartar cualquier otra causa de prurito asociado a cualquier otra enfermedad, fundamentalmente despistaje de enfermedades hematológicas, neurológicas, hepatológicas, etcétera, etcétera. Lo que sí que estaremos de acuerdo es que esta sintomatología tan molesta probablemente afecte a la carga de enfermedad y a la calidad de vida del paciente renal. De hecho, estos pacientes pues, son más pacientes con una propensión más hacia el hábito depresivo, hacia afectaciones en su calidad de vida, a sus interacciones sociales, mayor ingreso hospitalario y, en definitiva, a un empeoramiento de su calidad de vida. Por eso la importancia de tratar y conocer este síntoma. No obstante, a pesar de que las sesiones de diálisis cada vez han ido avanzando cada día más con los avances tecnológicos, las mejoras en las características de diálisis y el mejor tratamiento que les estamos ofreciendo a nuestros pacientes, pues parece que es una entidad todavía relativamente frecuente. Se estima que hay una prevalencia en torno al 60-70%, pero que muchas veces es infradiagnosticada. Y es infradiagnosticada por diversos motivos. Primero, pues porque a lo mejor los nefrólogos no estábamos tan versados en este tema y no le damos la importancia que se merece. A veces pasamos muy rápidamente por las sesiones de diálisis, tampoco somos capaces de asumir o de interiorizar el problema que nos comenta el paciente, muchas veces porque tampoco teníamos un tratamiento adecuado para este síntoma. En este sentido, nosotros nos propusimos, ya que estaba infradiagnosticado, describir la prevalencia del prurito asociado a la enfermedad renal crónica en nuestros pacientes en hemodiálisis y analizar aquellas variables clínicas, bioquímicas y características de diálisis que presentaban estos pacientes, porque al igual que somos capaces de saber qué porcentaje de pacientes tenemos en nuestra unidad de diálisis o qué pacientes se llevan un calcio dializado, sí que es cierto que no sabemos qué porcentaje de pacientes o qué prevalencia de prurito tenemos en nuestras unidades de diálisis. Para esto planteamos un estudio muy básico, un estudio descriptivo, en este caso fue unicéntrico, de aquellos pacientes que estaban en programa de hemodiálisis de nuestra unidad. Lo que analizamos fue los datos sociodemográficos básicos, las características bioquímicas, fundamentalmente aquellas relacionadas clásicamente con las alteraciones o con las asociaciones con el prurito asociado a la enfermedad renal crónica, fundamentalmente parámetros de metabolismo óseo mineral, características de la técnica de diálisis y el tratamiento prescrito para nuestros pacientes en relación con el prurito asociado a la enfermedad renal crónica. Lo que hicimos fue iniciar un primer cribaje con la pregunta 20 del KDQLF, un test de calidad de vida, que es la única pregunta en la que se han centrado estos estudios de prevalencia y de presencia de prurito urémico en estas poblaciones. De hecho, aquí nos sirve para discriminar a aquellos pacientes que tenían picor y los que no tenían picor, y posteriormente en aquellos que tenían una puntuación superior a 1 les hacíamos un análisis un poco más exhaustivo acerca de las características del prurito, localización, intensidad, etcétera, etcétera. De hecho, lo que valoramos fue, por un lado, la intensidad, en este caso por la escala numérica del picor, y la gravedad, con la escala de autogravedad de la enfermedad, que son dos test muy fáciles y que están basados en esta sensación subjetiva del paciente. De hecho, la clasificación numérica del peor picor en las 24 horas es un test muy simple, muy semejante a la escala visual del dolor, en el que los pacientes son catalogados en leve, moderado o grave en función de la puntuación a esta escala. Y la gravedad fue evaluada por el ABC, un estudio validado, homologado, que nos permite clasificar tanto la gravedad como la calidad, cómo repercute la calidad de vida de este paciente, de forma que el paciente puede estar evaluado en el grupo A, B o C, y esto también nos va a servir para valorar la respuesta al tratamiento indicado. Con todo esto, analizamos 61 pacientes prevalentes en nuestra unidad de hemodiálisis en este momento. Con todo esto, 17 pacientes tenían prurito asociado a enfermedad renal crónica,
es decir, nuestra prevalencia fue casi de un 30%, es decir, 1 de cada 3 pacientes tenía prurito, que no éramos capaces de detectar o que no éramos conscientes hasta el momento. El perfil eran un 41% eran hombres, con una edad media de 72 años y un tiempo de permanencia en diálisis de prácticamente 54 meses, con un Charlson de 7,7 y un 35% de ellos eran diabéticos. De estos pacientes diagnosticados de prurito asociado a enfermedad renal crónica, un 41% presentaban lesiones cutáneas, si bien únicamente solo un 5,9% había sido valorado por dermatología. La localización de este prurito fue, en la mayoría de las partes, un 47% de manera generalizada, si bien casi un 30% refería prurito asociado a la enfermedad renal crónica en el dorso de la espalda, ocasionalmente un 6% en los brazos, en la cara y un 11% en la cabeza. La intensidad de nuestro prurito, la valoración media de la intensidad del picor fue de 6 más menos 1 y la verdad es que el 52% tenían un prurito de características moderadas y un 35% de características graves. En cuanto a la valoración de la calidad de vida o de la gravedad del prurito, prácticamente un 50%, un 47,1% tenían leve, un 35% moderado y un 17,6% grave. En cuanto a los parámetros bioquímicos, la verdad es que no encontramos ninguna asociación o ninguna relación significativa en cuanto a los parámetros clásicos de metabolismo mineral, calcio, fósforo, PTH, producto calcio-fósforo y KT, es decir, estos pacientes son prácticamente lo que nosotros tenemos en las consultas. Sí que observamos una relación directa, no del todo significativa, entre la intensidad y la gravedad, es decir, que bueno, básicamente los test que estábamos pasando pues nos daban cierta confianza porque había esta relación. Y en cuanto al tratamiento, la verdad es que bueno, pues no se hizo qué pensar, porque únicamente un 35% de nuestros pacientes tomaban antihistamínicos, un 23,5% corticoides, pregabalina un 11,8%, antidepresivos un 23,5% y opioides un 11,8%. Es decir, aquí teníamos margen de mejora. Para concluir, simplemente decir que a pesar de lo que nosotros intuíamos, pues pudimos colaborar, que nuestros pacientes en hemodiálisis presentaron una considerable prevalencia de prurito asociada a una enfermedad renal crónica, con una intensidad y con una gravedad moderada. No observamos datos bioquímicos o de adecuación dialítica relevantes en el diagnóstico de prurito de nuestros pacientes, y con todo esto y lo que nos ha podido servir un poco este estudio es que con estos resultados y con las implicaciones clínicas que presumiblemente pueden tener, pues consideramos que deberíamos incluir de manera rutinaria la valoración del prurito en nuestros pacientes, así como intentar, una vez conocidos nuestros resultados, pues adecuar las alternativas terapéuticas disponibles de acuerdo con la sintomatología, cosa que nosotros no hacíamos en nuestra unidad y que es un punto de mejora. Y esto es todo lo que quería comentar. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta? Puedo comentarte, la verdad que sí, que el prurito es un síntoma que no lo evaluamos con la suficiente exactitud en nuestros pacientes. Y yo creo que ahora tenemos muchos ensayos clínicos en marcha que pueden aportar un beneficio porque realmente altera su calidad de vida y en general que afecta mucho tiene sintomatología depresiva, y yo creo que las nuevas armas terapéuticas nos pueden ayudar ¿no? Sí, completamente de acuerdo. Debemos de tener una actitud un poco más proactiva e intentar diagnosticar estos casos, que parecía una cosa que se nos había quedado olvidada y que con las características de diálisis en los últimos tiempos había pasado un poco, que ya la teníamos superada, pero la verdad es que a la que rascas un poco, pues continúa existiendo este problema y afortunadamente parece que en los próximos tiempos pues podamos tener una solución prometedora. De todas maneras, el prurito severo es un cuadro que el paciente que lo sufre te lo refiere de forma inmediata. Nosotros, por ejemplo, en la unidad tenemos varios pacientes que antes se trataban con fototerapia y se han beneficiado de, por ejemplo, nuevos filtros que han salido. Esos pacientes no referían la sintomatología, porque los nuestros... Sí, no. Tenéis un porcentaje de casi un 20% con prurito grave. Sí, este es el tema, de que a pesar de que nos comentan estas cosas, muchas cosas nosotros lo infravaloramos y no le damos la importancia. Estamos
de forma banal. Estamos por otras cosas y a esto no le damos la importancia que realmente tiene. Y tal como comenta usted, pues sí que tiene implicaciones tanto en la calidad de vida, incluso con la mortalidad. La gente con niveles de prurito más altos o con puntuaciones de prurito más altos se mueren más que las otras personas. Entonces yo pienso que es un momento para cambiar este abordaje y ser más conscientes o más sensibles con este tema. Completamente de acuerdo. Muchas gracias. Bueno, y finalizamos con análisis del prurito asociado a enfermedad renal crónica en pacientes en hemodiálisis domiciliaria versus diálisis peritoneal y hemodiálisis en centro, presentada por la doctora Montesa Marín. Buenas tardes. No tengo ningún conflicto de interés. Como sabéis, el prurito asociado a enfermedad renal crónica es un síntoma muy frecuente en los pacientes en diálisis y que puede llegar a limitar de forma importante su calidad de vida y su supervivencia. Se estima que la prevalencia de prurito asociado a enfermedad renal crónica moderado o grave en diálisis es de un 40-50%, siendo la dosis de diálisis uno de los factores que tradicionalmente se ha asociado a su aparición. El prurito puede empezar con filtrados menor de 50, aumenta según progresa la enfermedad renal y puede ocurrir hasta la mitad de pacientes en diálisis y este resuelve tras el trasplante renal. Mientras que la prevalencia de prurito asociado a enfermedad renal crónica en los pacientes en hemodiálisis en centro y diálisis peritoneal ha sido estudiada, los datos en pacientes en hemodiálisis domiciliaria son escasos. Por ello, nos planteamos este estudio con el objetivo de analizar la prevalencia de prurito en los pacientes en hemodiálisis domiciliaria, comparándola con aquellos pacientes en diálisis peritoneal y diálisis en centro y los factores asociados a su aparición. Se trata de un estudio transversal, unicéntrico, realizado en el Hospital Dr. Peset, en el que se incluyó a todos los pacientes en programa de diálisis en noviembre de 2021. Los pacientes fueron divididos en 3 grupos, según la modalidad de diálisis: hemodiálisis domiciliaria, peritoneal y diálisis en centro. Todos ellos respondieron a un cuestionario validado sobre el prurito asociado a enfermedad renal crónica que evaluó la presencia de prurito, su intensidad, frecuencia, localización y si le afectaba la calidad de vida. La escala visual analógica se utilizó para definir la intensidad de prurito, como prurito ausente EVA igual a 0, prurito leve EVA 1 o 2, prurito moderado de 3 a 6 y prurito severo de 7 a 10. Se compararon variables clínicas y analíticas entre los grupos, analizándose mediante regresión logística binaria los factores asociados a la presencia del prurito. Obtuvimos un total de 99 pacientes, 41% eran mujeres, con una edad media de 64 años y una mediana de permanencia en terapia renal sustitutiva de 57 meses, con un rango intercuantílico entre 17 y 159 meses. Un 20% estaban en hemodiálisis domiciliaria, el 41% en diálisis peritoneal y el 39% en diálisis de centro. En esta tabla mostramos las características basales de los pacientes según grupo de terapia renal sustitutiva. Analizamos edad, sexo, si tenían diabetes, el tiempo de terapia renal sustitutiva, metabolismo mineral óseo mediante calcio, fósforo, PTH y vitamina D, estado nutricional con albúmina y prealbúmina, estado inflamatorio mediante PCR y la anemia mediante hemoglobina y ferritina. Como podéis observar, sí que hubieron diferencias significativas en las características basales de los pacientes según el grupo. Los pacientes en hemodiálisis domiciliaria eran más jóvenes, tenían un mayor tiempo en terapia renal sustitutiva y un mejor estado nutricional. Los pacientes en diálisis peritoneal tenían un menor tiempo en terapia renal sustitutiva y una mayor PTH. Los pacientes en diálisis en centro tenían un peor estado nutricional, una mayor inflamación y un menor nivel de hemoglobina. Quería destacar esta gráfica en la que podemos observar que la prevalencia de prurito y su intensidad fue similar en todas las modalidades de diálisis. El 36% de los pacientes presentó algún grado de prurito, siendo leve en el 8% de pacientes, moderado en el 13,5% de pacientes y grave en el 14,5% de pacientes. El análisis de regresión logística, la modalidad de diálisis no se asoció con la presencia de prurito asociado a enfermedad renal. En esta tabla mostramos las características según la intensidad del prurito.
Y, al igual que el tipo de técnica no fue diferente entre los pacientes con y sin prurito, tampoco encontramos diferencias entre los grupos en comorbilidad, estado nutricional, anemia y metabolismo óseo mineral, lo que nos indicaría que el origen del prurito guarda poca relación con estos parámetros clásicos. Como conclusiones, en nuestra experiencia, la prevalencia e intensidad del prurito fue similar en pacientes en hemodiálisis domiciliaria, peritoneal y hemodiálisis de centro. En cuanto a la intensidad del prurito, no encontramos diferencias significativas respecto a los parámetros clásicos de diálisis. Estos datos sugieren que, con los estándares de diálisis actuales, el tipo de técnica no influye en la aparición del prurito asociado a enfermedad renal crónica, apoyando la hipótesis de que dicho prurito esté más relacionado con factores inflamatorios y nociceptivos. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Bueno, primero enhorabuena por la exposición. Y bueno, parece que en el prurito vamos avanzando. Entonces, los nuevos estudios que se están poniendo en marcha están haciendo que pongamos interés a un problema muy antiguo y nunca resuelto. O sea que enhorabuena por el trabajo. Gracias. Bueno, muchas gracias y felicitar a todos los ponentes por sus magníficas comunicaciones y seguir animando a todos los ponentes para enviar siempre comunicaciones y participar en los congresos, y especialmente también felicitar a la primera comunicación premiada, la comunicación del Hospital Clínic que ha sido premiada de esta sala. ¿Vale? Muchas gracias.